Hola, amada iglesia, ¿cómo te va? Familia de Red de Salvación, amigos, aquellos que siempre están acompañándonos. Hoy queremos saludarlos, bendecirlos y también seguir con esta serie llamada Los Protagonistas. ¿Por qué está basada así y tenemos ese nombre? Nos basamos en un versículo bíblico, en Hechos 1:8, que dice así, palabras del Señor Jesucristo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y creemos que ese mandato y esa gran comisión que le dio tanto a los apóstoles como a los discípulos de la iglesia primitiva, hoy también se cumple aquí. Hoy también nosotros somos esos testigos y somos esos protagonistas de llevar este mensaje tan hermoso que el Señor Jesús nos encomendó. Nos está visitando hoy Luis Vilmesi. Gracias, Luis, por estar. Él es pastor encargado de obra de Romero. Así que él también está ahí junto con Agustina, su esposa, llevando adelante la iglesia. Bienvenido. Gracias, pastor. Bueno, saludo a toda la red, a toda la familia Red de Salvación, aprovechando este momento, disfrutando y dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Así que bueno, queremos realmente conocerte, más allá que algunos ya conocemos tu testimonio, conocemos tu llamado, tu impronta. Se ve que sos joven, ¿no? Así que el Señor va añadiendo obreros jóvenes, que damos gracias también porque es parte del propósito, ¿no? Así que contanos un poco de tu historia, Luisito. ¿Y cuántos años tenés? Tengo 28 años hasta el 11 de marzo. 11 de marzo, 28 años. Bien, bien chiquito. Pero, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? Bueno, pastor, mi vida se resume también en mucho desorden, mucha rebeldía. A los 14 años, desde muy chico, opté por rebelarme contra mis padres, contra la familia, tomando el mal camino, teniendo malas amistades, dedicando mi tiempo a estar en la calle. ¿En qué barrio eras vos de La Plata? Tolosa, ahí nomás cerquita del Estadio Único. Y bueno, como te decía, a partir de los 14 años empecé a desobedecer a mis padres en un acto de rebeldía completo y tomar el camino que yo elegía, que obviamente era erróneo. Pero bueno, uno a veces a esa edad, de muy chico, piensa que todo es fiesta, que todo queda en una aventura, pero lo que no nos damos cuenta, como pasa hoy en día, que nos metemos en una cárcel espiritual que después, a medida que van pasando los años, cuesta salir. Y ver el sufrimiento de los padres, porque obviamente uno con 14, 15 años tendría que estar estudiando, tendría que estar jugando a la pelota, disfrutando. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros en casa somos 4. 2 varones y 2 mujeres. Y de los 4, 3 optamos por también la mala vida, los vicios, las drogas, el alcohol. Y eso fue un problema en casa. En casa era completamente discusión, violencia y sufrimiento de mis padres, que ellos, mi papá trabajaba de sol a sol para que no falte nada en casa. ¿Ellos eran cristianos? No conocían. No conocíamos al Señor. Pero bueno, una familia de trabajo, humilde, clase media, de mucho trabajo, mucho esfuerzo, todo a pulmón. Y bueno, en un momento la casa se empezó a desmoronar por nuestras malas decisiones. Yo creo que no hay nada más duro que un padre vea cómo los hijos se le escapan de las manos. Sí. Y eso es lo que pasaba en casa. Mis padres veían que los hijos se le escapaban de las manos. Y eso fue un tiempo hasta los 18 años. Fueron 4 años en mi caso, ¿no? Sacándolo de mis hermanos, en mi caso fueron 4 años hasta los 18 que era tormento, descontrol. Se puede decir una adolescencia bien rebelde, expuesta. Muy expuesta, quemando etapas, porque me adelanté a hacer cosas que no tendría que haber hecho. Y fue un problema para mí. Yo creía que el problema era para los demás, pero me estaba haciendo daño yo. Claro. Y eso fue lo más preocupante, que fue lo que en un momento me hizo frenar porque yo no sabía hacia dónde iba.
siempre uno sueña con seguir el ejemplo del padre en los que pueden, ¿no? ¿Tu papá era mecánico? Mi padre mecánico, bueno, de todo un poco siempre, ¿no? Se la rebuscó, pero lo que más me impactaba verlo a él como jefe de hogar, ¿no? Llevando adelante la familia, no haciéndonos faltar nada, y lo cual estoy agradecido a Dios. Pero cuando me miraba a mí, yo decía, yo no voy a poder hacer lo mismo. El día que tenga mi familia, sí soy un desastre. Pienso nomás en drogas, en alcohol, en noches. Me acostaba a las 7 de la mañana y me levantaba a las 4 de la tarde. Y yo digo, si hago esto a los 17 años, ¿qué me espera en un futuro? Eso fue lo que me hizo a mí recapacitar de alguna manera. Bueno, pudiste pensarlo. Otros a esta altura no lo piensan y se le pasa la vida, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, fueron golpes tras golpes, como te decía, pastor, y en un momento pensé en eso, pero a veces, que creo yo que le pasa a la mayoría de los jóvenes, de querer salir en algún momento, pero cuando volvés al mismo círculo, cuando volvés al mismo lugar, es como que te habitúas y decís, esta es mi vida. Mi vida sin droga no existe. No conoces otra cosa. Exactamente. Y por más que uno anhele y tenga sueños, por ejemplo, yo tuve la fortuna de tener a mis padres como ejemplo, por eso lo pongo a ellos, y los veía como un ejemplo, como un paso a seguir, pero se me hacía inalcanzable. Porque era más fuerte el deseo por el descontrol que ya se había habituado a mí. Porque una cosa es cuando uno prueba, por ejemplo, las drogas o la noche, pero ya cuando se te hace un hábito, claro. Y siendo tan chico... Un estilo de vida. Exactamente, era un estilo de vida. Era de lunes a lunes, no trabajar, era dedicarme a estar con mis amigos, que estábamos todos en la misma, y algunos más grandes que yo, que eran los que parecía que nos incentivaban a seguir ese estilo, y creíamos que en ese momento estaba de onda, estaba copado, creíamos que, no sé, llamábamos la atención en el barrio y por eso nos creíamos importantes, ¿no? Un error, una mentira, obviamente, ¿no? Pensamiento de adolescentes, jóvenes que no tienen ni idea para dónde van. Claro. Y bueno, en eso me encontraba yo, pastor. Así era mi vida sin Cristo. Sin Cristo. Sin Cristo. ¿Y en qué momento conociste, en qué momento te cruzaste con el Señor como para empezar a ver y salir de esa oscuridad en la que estabas envuelto? Mi hermano mayor, él conoce al Señor. Sale también de los vicios, de la droga, y su vida cambia por completo. Dios le entrega una familia, hijos, trabajo, casa. Era una persona completamente diferente y eso me impactó. En casa mis padres a punto de separarse por todos estos problemas que teníamos nosotros, y cuando yo observaba a mi hermano, yo decía, yo quiero lo que él tiene. Yo quiero lo que él tiene. Y ahí cuando dije, yo quiero el Dios de mi hermano. Porque yo creía que él tenía un Dios diferente. Y obviamente era así. Yo me había criado en una cultura religiosa que venía de herencia, pero cuando yo observaba eso y miraba a mi hermano, yo decía, él tiene otro Dios. Entonces yo dije, quiero el Dios de mi hermano. Y un día recuerdo que toqué fondo y dije, lo voy a buscar a él. Fui hasta la casa, le golpeé las puertas y le dije, hermano, estoy destruido. Necesito que me ayudes. Y él me dijo, mira, Lucho, yo no puedo darte nada, solo a Jesús. Bueno, amén. Quiero a Jesús, le dije. Quiero a tu Jesús. Bueno, el jueves te paso a buscar, que hay una reunión. Bueno, te voy a estar esperando, le dije. Y ahí tuve mi primer acercamiento a una iglesia y fuimos a esa reunión, me gustó mucho, pero era todo de oídas, medio emocional. Y recuerdo que después de esa reunión quise volver a mi vida que llevaba. Sí. Me fue imposible. Pero ya habías tenido un toque del Espíritu Santo, ¿no? Ya algo en mi corazón el Señor estaba haciendo. Me fue imposible, pastor. Recuerdo que después de esa reunión me fui a querer volver a drogarme, a fumar. Y esa noche no dormí, llorando. Sentía culpa. Sentía que le estaba fallando a Dios. No. Y así estuve 2 o 3 días. Y recuerdo puntual, y esto quedó grabado, fue un 27 de febrero del año 2013, que me acordé que mi hermano me dijo, vos cuando estés mal tenés que hablar con Dios, tenés que orar. Y me quedó esas simples palabras y dije, voy a hablar con Dios, a ver si me escucha. Y me encerré en la pieza de la casa de mis padres y le dije a Dios que no lo conocía, que escuchaba todo lo que me decían de él, pero que yo a él no lo conocía. Y hasta el día de hoy, por ahí me cuesta expresarlo con palabras, pero tuve una visitación del Espíritu Santo. Amén. Amén.
empecé a llorar en mi habitación, empecé a sentir un calor en mi cuerpo, un fuego que era inexplicable, una paz que había en mí. Se me iba el deseo, la ira, el enojo, la tristeza también, porque uno quería salir adelante y no podía. Y bueno, fueron 2 horas que estuve dentro de mi habitación hablando, yo sin saber, hablando con Dios. Amén. Y ese mismo día salí de mi habitación y le dije a mis padres, mirándolo a los ojos, hoy mi vida cambia. Conocí a Jesús. Y desde ese día hasta hoy, pastor, es imposible separarme de su presencia. Quedé enamorado del Espíritu Santo, renuncié a todo, tiré todo lo que tenía que era del mundo, de las cosas que yo habituaba, tiré todo, hice un vuelco de 180 grados y no quería otra cosa que no sea Jesús. Amén. Algo había pasado en mi interior que era inexplicable. Recuerdo que fue una escena que hoy nos reímos, pero en casa parecía un loquero, porque yo salgo de mi habitación y le digo a mis padres, hoy conocí a Dios, y yo parecía que me desmayé. Estaba tocado por Dios. Y caigo al suelo y mi papá decía, este chico no está comiendo, está mal. Claro. Pensando que era algo natural. ¿Qué tomaste? Claro, ¿qué tomó? Sí. No, era Dios, era el Espíritu Santo visitándome. Sí. Y desde ahí fue que marcó la familia. Después de eso mi papá se convirtió a Cristo, Amén. Se bautizó, mi mamá, mis hermanas. Fue un avivamiento en casa. Gloria a Dios. Fue algún despertar. Gloria a Dios, qué bien. Y el desarrollo de todo esto, ¿no? El conocer a Cristo, abrir tu corazón, ver el poder de Él, la manifestación, obviamente, porque tenía que ser así, para poder arrancarte de la oscuridad, trasladarte, como dice la palabra, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo admirable. ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Cómo fuiste desarrollándote, descubriendo tus dones, tu llamado, el rumbo de tu familia hoy en día? Fue todo un desafío porque quise ir mar adentro sin saber con lo que me iba a encontrar. No conocía las cosas del Señor, ni sabía de nada, pero yo lo único que quería era Él, era su presencia. Así que día a día aproveché, joven, soltero, me dediqué al Señor, solamente a Él, a orar, a buscar su presencia, a leer la palabra, a aprender, capacitarme. Y ahí fui descubriendo que Dios me quería usar. Era esa la otra etapa. Amén. Que para mí era nuevo. ¿Congregabas con tu hermano? ¿Ibas a la iglesia? Empecé a congregar en la misma iglesia que mi hermano, con toda mi familia. Claro. Con mi papá, mi mamá, mis 2 hermanas y él. Él con su familia, obviamente. Claro. Y bueno, juntos, ellos fueron de gran pilar para mí, enseñándome la palabra, acompañándome, descubriendo este mundo nuevo y viendo que Dios quería usarme a mí. Amén. Y disfrutando. Si algo puedo decir es que mi vida sin Cristo era oscura, no disfrutaba la vida. Y cuando conocí a Jesús empecé a disfrutar de una tarde de sol, de unos mates con mis viejos, Amén. De un cumpleaños, una Navidad, ver a mis padres felices, que fue un regalo. A dormir de noche. A dormir de noche, tal cual. Orden en la vida. Orden, a ordenarlo todo. Y después lo que me esperaba, que para mí fue un regalo, el conocer a mi esposa, en la cual nos enamoramos. ¿Cómo está compuesta tu familia? Bueno, estoy casado, obviamente, con mi esposa Agustina y 2 hijas hermosas, Francesca, de 4 años, y Luisana, de 2 años. Y bueno, Dios me dio lo que siempre soñé, una familia, mis hijas, con la bendición, con la paz del Señor, y eso es lo más grandioso. Y bueno, y después todo lo que vino después, pastor, el predicar, la iglesia, el poder ser de bendición para otros jóvenes, para matrimonios, para familias, que fue todo un mundo diferente para mí, pero que hasta el día de hoy lo disfruto y me enamoro cada día más del Señor. Claro, eso está bien, ¿no? Porque uno como protagonista y testigo, o sea, como bien decimos siempre, no todos somos pastores, no todos somos evangelistas, maestros, demás, pero todos sí damos testimonio y compartimos. Eso es ser testigos, eso es ser protagonistas, dar a conocer a Cristo donde estemos y poder influenciar todo el círculo que nos rodea. Hasta ahí va bien, pero ¿cómo descubriste tu llamado, tu don? ¿Cómo Dios fue confirmando lo que hoy vos descubriste a estos 28 años? Porque estamos hablando de 14 años atrás. O fíjate, no es tanto y es mucho. Fuiste transformado, ¿no? Entonces, en estos 28 años vos tenés claro cuál es tu don, cuál es tu llamado, el orden, la proyección. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo Dios se dio a conocer? A medida que yo podía ver que Dios me usaba con una palabra de ánimo, con una palabra de aliento para otros, porque en sí yo estuve en tu lugar y Cristo me hizo libre.
Entonces, al ver eso, la gente misma podía reconocer eso en mí y yo veía que era Dios mostrándome el camino, ¿no? Que para eso había nacido, Amén. para poder ser de bendición para los demás. Lo que recibí de gracia lo fui Amén. Dando, y ahí fui descubriendo ese llamado a ser protagonista, a salir del anonimato, dejarme usar por el Señor y poder transmitir este precioso evangelio que cambia, Amén. sana y liberta. Amén. Y a través de Agustina, ¿no es cierto?, tu esposa, que nosotros la conocemos de 2 o 3 años de vida, del barrio, de la favela donde somos oriundos, pudiste también tomar esa decisión y esa crisis de poder tomar el espíritu y la visión del Rey de Salvación y así hoy estar acompañándonos, ¿no? Como hijo de la casa también. Exactamente. El de 2017 llegué a Rey de Salvación, luego también de un proceso en mi vida, y ahí con mi esposa nos complementamos, abrazamos esta visión y tomamos el desafío de trabajar primero en grupos de vida, empezar a colaborar en diferentes frentes de Red de Salvación y después instalarnos en Romero y ya como un matrimonio complementándonos para poder servir de una manera pastoral al cuerpo de Cristo. Amén, ¿no es cierto? ¿Y cómo te proyectas? Si vos tenés que dar un consejo a los que hoy nos están escuchando, ¿qué consejo darías? Y que este es el tiempo de poder darle lugar a Jesús en nuestro corazón. A veces tenemos demasiados pensamientos o preconceptos que nos alejan de una realidad hermosa que solamente Dios la puede brindar. Jesús dijo, yo he venido a traer vida y vida abundante. Y esa vida abundante es la que Dios tiene preparada para los jóvenes, adultos, ancianos, sin importar la edad. Así que mi consejo es no te limites, deja que Jesús entre en tu corazón y va a ser lo mejor que te va a pasar en esta vida. Amén. Gracias, Luis, por Pastor, acompañarnos hoy. Tu vida es de bendición, tu ministerio. Vemos ese llamado evangelista que Dios puso en tu vida. Él es el evangelista, uno de los evangelistas de Red de Salvación, Amén. de la red. Amén. Siempre que hacemos campaña, vos estás ahí tomando tu lugar, que es un don dado a la iglesia. Amén. Así que, amada iglesia, damos gracias a Dios por la vida de él, porque cumple con esta misión que Dios nos dio. Es un protagonista. Y quería decirte también que el próximo protagonista vas a ser vos.